Muy buenas noches, chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy pues vamos a ver el tema de paradigmas de programación. Em, para nosotros hablar de paradigma tenemos que entender un poco qué es. Eh, un paradigma de programación es un estilo o un enfoque fundamental en donde nos permite resolver un problema a través de un lenguaje de programación. Eh, Aquí pues se define esa estructura del código, cómo se organizan los datos y cómo se controla el flujo de ejecución. Eh, Hagan de cuenta que es la forma en que ustedes van a programar. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta como cuando se quiere construir una edificación, ¿cierto? Pues para hacerlo se requieren de estilos arquitectónicos, ya bien sea modernos, coloniales, minimalistas, ¿cierto? Cada estilo tiene sus propias reglas, materiales y formas de organizar los espacios, ¿cierto? Entonces, los paradigmas son como esos estilos, pero para escribir el código. Em, ¿Por qué son tan importantes? Pues son importantes porque allí definen la forma de pensar sobre los problemas, influye la estructura u organización del código, determinan las herramientas y técnicas disponibles, te ayudan a elegir el lenguaje adecuado para cada proyecto. Los paradigmas de programación se dividen en dos grandes grupos. Entonces, el primero es el imperativo, cómo hacerlo, y el segundo es el declarativo, qué hacer, qué obtener, ¿cierto? De allí se derivan los subparadigmas que usamos en la programación. Em, vamos a empezar con el paradigma imperativo, el cómo. Entonces, el paradigma imperativo es el modelo tradicional de programación, ¿cierto? Se basa en darle a la computadora una secuencia exacta de instrucciones paso a paso para alterar la secuencia, ¿cierto? Para alterar el estado, ¿cierto? Y llegar a una solución. Es como darle una receta de cocina a alguien. Haga de cuenta que un chef requiere de una receta y lo que te va a indicar dentro de la receta es paso a paso. Eso es programación imperativa, una secuencia de pasos que cambian el estado, o sea, todo lo que la preparación termina siendo luego de haber utilizado dicho paradigma, dicha receta, ¿cierto? ¿Cuáles son las características primordiales? Las características principales son que hay variables mutables, o sea, los valores pueden cambiar durante la ejecución, ¿cierto? Hay una estructura de control, como el if, como el while, el for, que nos permiten controlar el flujo de ejecución, ¿cierto? La ejecución secuencial, las instrucciones, deben ejecutarse una tras otra y el programa pues modifica su estado interno y el programador especifica cada paso que se da, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estamos viendo un código en donde declaramos una variable de tipo in, esto es tipado, ¿cierto? Esta es una programación en C, es de tipo imperativo, en donde le damos la declaración y la inicialización de la variable. Allí tenemos también un- una estructura de control de flujo, ¿cierto? Que es un for. Esto es un ciclo determinado, ¿cierto? En donde pues tenemos una variable
una variable iterativa que es i, ¿cierto? Y su valor inicial es de 1. Y decimos que cuando i es igual o mayor a 10, ahí se detiene, ¿cierto? Y que por cada ciclo y va a incrementarse de 1 en 1. ¿Qué significa eso? Que nosotros entramos la variable suma y le decimos que vaya a tomar el valor de i, que se sume con el valor de i, y pues obviamente aquí va a dar una secuencia donde en principio va a tener 0, luego 1, luego 2 y así sucesivamente hasta llegar, ¿cierto? Aquí pues nosotros utilizamos una función print en donde vamos a ver el estado de esa secuencia. Lenguajes imperativos, pues está el C, que es un lenguaje de sistemas de alto rendimiento. Está el Pascal, que es un lenguaje educativo estructurado. Está el Assembly, que es un lenguaje de bajo nivel, cercano al hardware. Está el Fortran, que es un lenguaje científico, esos cálculos numéricos. Entonces, el paradigma imperativo es la base. La mayoría de los lenguajes modernos tienen pues estas raíces imperativas, ¿cierto? Incluso los lenguajes orientados a objetos o funcionales en donde se pueden escribir código imperativo cuando es necesario, ¿cierto? Continuemos. También tenemos el paradigma declarativo, el que es donde pues describe, ¿cierto? Es un paradigma en donde se enfoca en describir el resultado final, ese resultado que se desea obtener, sin detallar el paso a paso. El sistema pues subyacente decide cómo lograrlo. Es como pedir un plato dentro de un restaurante sin saber cómo lo preparan, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas a un restaurante y pides una sopa, pues no le dices al chef, sino que se sigue unas instrucciones donde se pelan los tomates, los ponen en una olla, los ponen a cocinar, ¿cierto? Eh, y pues simplemente declaras lo que quieres, el qué, y el chef decide cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, a través de una sopa de tomate, pues se tiene unos ingredientes y se tiene como unas instrucciones para lograr esta sopa, ¿cierto? ¿Qué características principales debe tener? Pues evita cambiar el estado, no usa variables mutables. El código abstracto pues es más parecido a las matemáticas o a la lógica. Eh, el programador especifica el resultado deseado. El sistema pues optimiza su ejecución porque pues hay menos control de flujos y el código es más conciso y legible, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, esto es lenguaje SQL, ¿cierto? Lenguaje de consultas, donde le estamos lanzando un DQL que seleccione nombres y edad de la tabla usuarios cuando en ciudad sea este dato, Bogotá, ¿cierto? Entonces, los lenguajes declarativos, pues, como las consultas de bases de datos relacionales, en HTML, pues, son esas estructuras de página web. En un prolog, ¿cierto? Es la programación lógica del sistema de expertos o un CSS, que es como ese estilo visual, ¿cierto? Que posee las páginas web. El declarativo no es más abstracto, permite escribir código más corto y con menos errores, pero requiere que el sistema
subyacente sepa cómo ejecutarlo eficientemente. Aquí vamos a pasar un momento a qué es un código imperativo. Listo. Entonces, como dijimos, permítame un momento, existen dentro de la programación dos grandes bloques, ¿cierto? Eh, el paradigma imperativo es el cómo, el declarativo es el qué, ¿cierto? Uno es modelo tradicional, ¿cierto? Aquí estamos viendo un ejemplo en donde tenemos el, el método principal main. Aquí tenemos las variables y con ellas lo que hacemos es mostrar el resultado, ¿cierto? Entre esas dos variables. Y mientras que el declarativo describe el resultado final que deseas obtener eh, a través de ese sistema subyacente. Aquí vemos cómo existen este DQL, que es del lenguaje de consultas, a través de una base de datos, que le decimos a la máquina qué información queremos. A través de estos, pues se derivan diferentes subparadigmas, ¿sí? En donde, pues, a medida que vayamos avanzando dentro del curso, pues los vamos a ver a mayor detalle. Sin embargo, vamos a verlo de manera muy, muy rápida para ir entendiendo cómo es el resultado de esto. Listo, entonces, imperativo versus declarativo, ¿cierto? Este cuadro comparativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El enfoque en el imperativo es cómo hacerlo y en el declarativo es qué obtener. En temas de control, pues el programador controla cada paso, mientras que en el declarativo, pues el sistema define los pasos. En la de estados, pues las variables son mutables, mientras que en el declarativo no hay mutaciones dentro de las variables, ¿cierto? La extracción es de bajo nivel, mientras que en el declarativo es de alto nivel. La legibilidad, ¿cierto? Eh, es más detallado, mientras que en el declarativo es más conciso. Eh, Veamos, continuemos con un poco y vamos a ir avanzando sobre dichos paradigmas. Vamos a empezar con el paradigma orientado a objetos. Entonces, el paradigma orientado a objetos, pues organiza el software agrupando pues datos y comportamientos en entidades llamadas objetos, ¿cierto? Eh, los cuales, o sea, estos objetos interactúan entre sí. Es el estándar de la industria de sistemas complejos. Hagan de cuenta de que un auto es un objeto. Tiene datos, ¿cierto? Esos son atributos como color, marca, velocidad. Y tiene comportamientos, que esas son las funciones, como acelerar, frenar, girar, ¿cierto? No necesitas cómo funciona el motor para, pues, usar el auto. La programación orientada a objetos eh, permite que cada objeto sea una entidad que sabe cosas y que puede hacer cosas, ¿cierto? Principios fundamentales de la programación, pues está la abstracción, está el encapsulamiento, está la herencia y está el polimorfismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los lenguajes
Utilizados para la programación orientada a objetos, pues está el Java, el C++, el C Sharp y también existe el Python, ¿verdad? Em, Ahora vamos a ver el paradigma funcional. Recuerden, chicos, que a través de toda esta explicación, luego vamos a tener una clase más detallada frente a estos paradigmas. Entonces, el paradigma funcional trata pues de cómo la evaluación de funciones matemáticas puras pues permite ese resultado a través de esos mismos parámetros, ¿cierto? No importa cuántas veces lo uses, siempre vas a tener el mismo resultado. Las características principales pues son, hay una inmutabilidad, eso significa que una vez que se crea un dato, no puede modificarse. Si necesitas cambiar un algo, pues creas una copia nueva. Permítame un momento. Profe, cancelaron las clases. ¿A qué hasta qué horas van, profe? Por ahí es a las 7, 8. Y nosotros vamos hasta que critica las 6 ya, Rafael. Ah, listo. Vale, gracias. Funciones puras, una función siempre devolverá el mismo resultado para los mismos parámetros de entrada sin causar efectos colaterales en el sistema, ¿cierto? Hay funciones de primera clase, ¿cierto? Las funciones pueden graduarse en variables y pasarse como parámetros a otras funciones. Y su composición pues, puede combinar funciones pequeñas para crear funciones más complejas. Los lenguajes funcionales, está el Haskell, que es un lenguaje puramente funcional, está Lisp, que es uno de los primeros lenguajes funcionales, está el Scala, que combina la programación orientada a objetos y funcional en la máquina virtual de Java, ¿cierto? Está JavaScript y Python, que tienen enfoques funcionales. El funcional es clave para procesamiento paralelo, Big Data, sistemas donde la concurrencia es crítica y cuando la predictibilidad del código es esencial. Vamos ahora a ver el paradigma estructurado. El paradigma estructurado es una evolución del imperativo para evitar ese tal llamado código espagueti, ¿cierto? Entonces, esos saltos desordenados a través de esta opción que es el GoTo. Eh, es una evolución de ese código imperativo que busca evitar, pues, este mismo, ¿cierto? Este código espagueti. Divide el programa en bloques más pequeños, llamados procedimientos, y sus rutinas o funciones. Hagan de cuenta que tienen un manual de instrucciones para armar un mueble. Si el manual fuera un solo párrafo con 500 pasos, pues esto sería un caos, ¿cierto? Pero si está dividido por secciones, en donde pues uno sea el armado de la base, otro que sea la colocación de los paneles, otro que sea la fijación de los tornillos, pues es mucho más fácil de seguir, ¿cierto? La programación estructurada hace eso, pues con el código. Sus características, procedimientos o funciones, ¿cierto? El código se organiza en bloques reutilizables, flujo de control claro, hace que uso de las estructuras de control como if, while, for, elimina el GoTo, porque eso ya algunos lenguajes de programación ya no los utilizan, que son esos saltos incondicionales. La jerarquía, las funciones se llaman unas a otras de forma organizada. La legibilidad, el código es más fácil de entender y mantener, ¿cierto?
Los lenguajes estructurados está el C, el Pascal, el Basic y el COBOL, ¿verdad? Veamos el paradigma orientado a eventos. Entonces, el paradigma orientado a eventos es el flujo del programa que no está determinado por una secuencia de código, sino por sucesos externos, por eventos, ¿sí? Como cuando tú le das el clic en una parte y esto permite de que vaya a otro lugar. Hagan de cuenta como si estuvieran en una casa en donde estuvieran haciendo actividades, pero cuando suena el timbre, o sea, cuando hay un clic, pues dejas de hacer lo que estás haciendo y vas a abrir la puerta, ¿cierto? Entonces la programación orientada a eventos funciona algo parecido. El código espera a que ocurra algo y entonces reacciona. Características principales, escuchadores, ¿cierto? Los listeners, ¿cierto? Esperando que ocurra un evento para disparar una acción. Es asíncrona porque varias cosas ocurren sin bloquear el programa. El callback, ¿cierto? Que es funciones que se ejecutan cuando ocurre un evento. El desacoplamiento, el código pues, que se genera en los eventos y que maneja y que los maneja pues están totalmente separados. Y la reactividad, el sistema responde a estímulos externos, ¿cierto? Lenguajes de programación y ámbitos, pues el lenguaje es el Java, ¿cierto? Esto es esencial para interfaces de usuarios en la web. Node.js, ¿cierto? Programación de servidores con eventos. Está el framework como React, Angular, Django. Y para aplicaciones está la interfaz de usuario, el Internet de las cosas y sistemas de tiempo real. Veamos otro que es el paradigma lógico. El paradigma lógico se constituye como hechos o reglas que se basa en definir una serie de hechos o verdades y reglas lógicas. Luego que se hacen preguntas, consultas al sistema, este usa un motor de inferencia para reducir las respuestas, ¿cierto? Imagina que eres un detective y que tienes una serie de hechos, ¿sí? Como Juan es humano, todos los humanos son mortales. Si alguien te pregunta, ¿Juan es mortal? Tú decides la respuesta usando los hechos y las reglas. Esta es la programación lógica, se hace exactamente eso, ¿cierto? En donde pues sus características son, los hechos son declaraciones de verdad, las reglas son las relaciones lógicas, las consultas, preguntas al sistema, ¿cierto? Motor de inferencia deduce respuestas usando lógica matemática y está basado en lógica de predicados, ¿cierto? Entonces, a través de ese formalismo matemático. Lenguajes lógicos, está el Prolog, y ese es uno de los más famosos. Está el Mercury, que es un lenguaje lógico funcional. Está el Datalog, que es un subconjunto de Prolog usando bases de datos. En las aplicaciones como inteligencia artificial clásica, sistemas expertos, procedimiento de lenguaje natural, planificación, bases de datos deductivas, pues estos son los paradigmas utilizados y estos son los lenguajes utilizados, ¿cierto? Entonces, como verán chicos, este es el preludio para ver paradigmas de programación utilizados. Chicos, agradecerles por haberse conectado y ya volvemos. Muchas gracias.